Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Bien, seguimos adelante. Le estaba comentando a David, que estoy disfrutando tanto del programa, pero le estaba comentando que aprovechara ese momento, que quedan como 10 minutos o un poco menos, para concluir ese programa y que mucha gente pueda realmente abrir su corazón al propósito del Señor Jesucristo. Por favor, David, cuando quieras. Me estaba acordando de una historia. Hubieron dos misioneros, se puede decir así, hace casi 2000 años. Salieron de Antioquía, una ciudad que está muy lejos de aquí, y fueron a la primera ciudad en Europa, Filipos, por la zona de Grecia. Y resulta que hubo un episodio que será largo explicar, pero ese episodio hizo que los metieran en la cárcel, a Pablo y a Silas. Los metieron allí en la cárcel, los pusieron en el calabozo de más adentro, le pusieron los pies con grilletes, en un sitio húmedo, oscuro, frío, no era lo más saludable, y ahí estaban estos dos misioneros, y resulta que en vez de quejarse, porque era injusto que estuviesen allí, empiezan a cantar al Señor. Los dos empiezan a cantar. Yo no sé si cantaría uno de bajo y otro de tenor, si harían segundas voces, no lo sé. La cosa es que empezaron a cantar allí los dos. Y entonces, en medio de ese tiempo de alabanza, de canto, hubo un terremoto allí, y de forma inesperada todos los presos quedaron libres de los grilletes, de las cadenas. Cuando ya se despertó el carcelero y vio lo que estaba pasando, pues, claro, pensaba que alguno se habría escapado. Y entonces, ¿sabéis lo que pensó el carcelero? Quitarse la vida. Iba a quitarse la vida. Pero entonces le dijeron, no te hagas ningún mal, no te hagas daño, que estamos todos aquí, nadie se ha escapado. Claro, se quedó sorprendido el carcelero. ¿Cómo que nadie se ha escapado? No. Lo que aquí ha pasado no es casualidad, no es un terremoto más, es que Dios ha intervenido, Dios nos ha saltado de las cadenas, pero Dios está aquí. Y claro, aquel hombre, el carcelero, se queda sorprendido y dice, ¿y esto? Y él entendió que Dios estaba obrando. Entonces hizo una pregunta que ojalá que sea la pregunta que tú te hagas hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan sencilla pero tan profunda. Pablo, Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿por qué aquel carcelero iba a quitarse la vida y ahora reacciona con esta pregunta? Había visto la diferencia tan grande. Fijaros, Pablo y Silas no sabían si iban a salir con vida de la cárcel.
o iban a matarlos. En cambio, aún dentro de esa situación de angustia, ellos buscaban y clamaban y adoraban a Dios, cantaban a Dios. En cambio, aquel carcelero, ante una situación parecida que peligraba su vida, porque las autoridades romanas decían que si se escapaba un preso, el carcelero tenía que pagar con su vida. En cambio, ¿qué contraste? Aquellos dos hombres, ante el peligro de sus vidas, cantan a Dios y hay gozo en su corazón. En cambio, el carcelero, pues lo que hace es querer quitarse la vida. Entonces él se queda asombrado ante ese contraste tan notable entre él y Pablo y Silas y hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener lo que tenéis? ¿Qué debo hacer para que mi vida sea transformada? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le responde con una frase tan sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué sencillez! No tienes que hacer grandes sacrificios, no tienes que hacer grandes obras, no tienes que hacer méritos para conseguir algo, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solo tú, sino también tu casa. Y aquel hombre aún tenía que dar cuentas ante las autoridades romanas. No tenía que dar su vida, porque ninguno había escapado, pero tendría consecuencias seguramente serias de lo que ya había pasado. En cambio, lleno de gozo, junto con su familia, entregaron su vida al Señor Jesús. Dice que fueron bautizados y entregaron su hogar, sus vidas al Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con toda esta historia? Que la podéis leer en la Biblia, si la queréis buscar. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos la pregunta más sencilla y la respuesta más sencilla. La pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que esa pregunta sigue siendo de rabiosa actualidad. Y ojalá que te la hagas. Ojalá que de forma profunda te acerques a Dios y digas: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que vas a oír es la misma: cree en el Señor Jesucristo. No hay ninguna religión, ni ninguna... No, cree en el Señor Jesucristo. Entrega tu vida a Jesucristo. Acepta el regalo de la cruz que hizo por ti. Que sea tu anhelo obedecerle y amarle y seguirle. Dice: y serás salvo tú y tu casa. Así que ese es el consejo y es la conclusión un poco de lo que hemos hablado. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace librar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo.
El Señor es mi luz, mi